Todo el mundo miraba, la gente cogía su cartera, cogía su maleta, iban saliendo. El pastor estaba aquí encima, parado frente al terror de Caracas y diciendo: Dios, ¿y ahora qué? De pronto siente en su corazón que Dios le dice: baja y dale a este hombre un abrazo. No, esto no es de Dios. No, no. Señor, esto no es tuyo. Señor, no, confírmame. ¿Qué hago? Baja y dale a este hombre un abrazo. El pastor se quitó el saco. Cuando se quitó el saco, el terror de Caracas se preparó. Y se paró. Posición de batalla. El pastor bajó aterrado. Y cuenta la historia que el pastor, como pudo, se acercó a este hombre. Extendió un brazo por encima de su cuello y otro por su cintura. Y cuenta que el pastor, que era como haber abrazado una columna, un ser inerte, frío, inmovible. Pero estando en esto, el pastor le dice: no sé qué pasó en tu vida, no sé quién te hizo lo que hizo para que llegaras a esto, pero yo quiero decirte que Jesús te ama y aquí te amamos. Y empezó a abrazarlo. Cuando lo abrazaba, las piernas del terror de Caracas se desgonzaron. Mientras le seguía hablando y dándole amor, aquel hombre cayó postrado de rodillas y empezó a gritar, a gritar, a gritar. Nunca se había escuchado su voz. Pero aquella mañana hubo una expresión y dijo esto: ¿por qué me aman? ¿Por qué me aman si solamente he hecho mal? ¿Por qué me aman? Y el pastor le dijo: todos hemos fallado, pero todos hemos sido abrazados del mismo amor. Aquí no hay justo ni uno, todos hemos pecado, pero el amor de Cristo a todos nos alcanzó. Y aquel hombre se botó al suelo y con el pastor empezaron a rodar y a llorar y a llorar. La iglesia se conmovió y se gestó aquel día un culto diferente. No hubo predicación, no hubo alabanza. A las 5 de la tarde volvieron los hermanos para saber qué había pasado. Cuando empezó el culto había un hombre sentado allá, peluqueado, bañado, con corbata. Era el terror de Caracas. Y hoy en día es un hombre que le sirve y le ministra a Dios, hablando del amor de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque si hay una marca que la iglesia debe mostrar, es el amor. Mira, no importa a quién, no importa cómo, tú debes amar. Y Jesús mostró el amor en medio de lo que estaba sucediendo, en medio de quienes estaban. Jesús los amó y dice que los amó hasta el final. Pero el versículo 4 dice algo. Por favor, mire el versículo 4. Mire el versículo 4. Se levantó de la cena. ¿Y qué hizo Jesús? Mire lo que hizo, mire. Se quitó el manto. Se lo quitó. ¿Y qué hizo? Se ciñó una toalla, pidió un balde o un platón y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué fue lo segundo que Jesús quiso instituir ahí? La toalla es la que engrandece y dignifica. Estamos en una sociedad donde la palabra servicio, servir o siervo es considerada vergüenza, es considerada deshonra, es considerada inferior. Pero en la Biblia
la palabra servir, siervo o servicio, es considerada grandeza. En la Biblia, el que sirve no es el pequeño. En la Biblia, el que sirve delante de Dios es grande. Y a mí me apasiona de Cristo. ¿Saben? Le lavó los pies a Pedro. Le lavó los pies a Judas. Mira, hermano mío, cuando Cristo usó el servicio, Él sabía que no estaba esperando nada de nadie. Porque aquel a quien le lavaba el pie, a Judas, horas después lo entregó. A quien le estaba lavando los pies, horas después Pedro lo negó. Aquellos 11 demás que estaban ahí, que le lavó los pies, todos lo abandonaron. Pero escúchelo, Jesús sirvió sin importar qué iba a pasar. Jesús sirvió sin importar quién iba a quedar o quién no iba a quedar. Jesús sirvió porque sabía que era parte de algo que Él debía instituir. Que un pueblo que no sirve, hermano mío, no es iglesia. Una iglesia que no sirve no tiene la vocación de aquel que vino a instituir su reino y su gloria en la tierra. Y Jesús se ciñó la toalla. Y Jesús dijo, ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también lo hagáis. De nosotros se debe romper toda arrogancia. De nosotros se debe romper todo orgullo. Pretender, creer que yo merezco honra. Pretender o creer que yo merezco el favor, que yo merezco el respeto, que yo merezco el cuidado más que otro. No, todos en Cristo somos servidores. Y todos en Cristo fuimos llamados para servir. Amén. Primer elemento, ¿cuál fue? Amor. El segundo elemento, ¿cuál fue? La toalla. Pero vuelve al versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? ¿Qué dice el 12? Así que después que hubo lavado los pies, ¿tomó qué? Mire lo que hizo. Dejó la toalla y se colocó otra vez el manto. Escuche. El manto. ¿Por qué? El manto como vocación al santo ministerio. Escúchelo, muchachos. Hermanos, escuchen. Jesús era sacerdote por excelencia del Padre. El sacerdocio usaba un manto especial. El sacerdocio tenía una vestimenta especial. El apóstol Pedro dijo esto: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Una de las bendiciones que usted adquirió cuando Cristo llegó a su corazón no fue solamente vida eterna. A todos ustedes el Espíritu de Dios hizo morada en su corazón. Pero segundo, a todos ustedes el Señor les dio un ministerio. Todos. Pero ¿sabe qué ha pasado en la mesa de hoy? Que muchos están viniendo a la mesa, miren, hermano mío, sin el manto. Muchos vienen a la mesa y hace mucho tiempo dejaron el manto tirado. Aquí hay personas que Dios los llamó. Aquí hay personas que le sirvieron a Dios. Aquí hay personas que le rindieron a Cristo su servicio, su ministerio hace unos años atrás. Pero por alguna circunstancia de la vida, usted decidió dejar el manto en el suelo y no volverlo a alzar. Porque usted dijo, yo no quiero saber nada de servirle a Dios. Pero tú no puedes acercarte a este acto tan hermoso sin tener el manto puesto. ¿Sabes por qué? Porque la toalla la tienes para la gente, para el pueblo, para las personas. Pero el manto lo usas ¿para quién? Para Dios, que fue
que fue el que me invistió con la vocación del ministerio y del servicio.